Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, profe? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? ¿Están todos? Espero que estén todos bien. Iniciamos nuestra segunda clase, profe, ¿verdad? Nuestra segunda clase. Así es. Nos quedan dos más y luego ya nuestro práctico, ¿verdad, profe? Así mismo, de la misma manera que se manejaron con la profe Martita. Ok. Y bueno, iniciamos, profe, a tu cargo, cualquier cosita, estoy del otro lado. Buenas noches, ¿cómo están, chicas? Chicos, no veo ningún representante masculino, pero por si las dudas. ¿Cómo están? Hola, súper bien. Excelente. Bueno, como dijo la profe, le damos continuación a nuestro curso diplomado. Si no hay preguntas respecto a la clase anterior o algo que quieran agregar, entonces empezamos a compartir las diapositivas y damos inicio a la clase. ¿Nada? Empezamos entonces. Hoy juega Paraguay, seguro que muchos querrán ver el partido, por lo menos de a poquito. Bueno. ¿Ven la proyección sin problema? Sí, Lisa. ¿Sí? Bueno. La clase anterior habíamos hablado de cirugías en las que nosotros, digamos, tenemos un rol importante en los postoperatorios, en cirugías estéticas faciales. Y hablamos bastante sobre el tratamiento prácticamente inmediato, el inmediato que era el drenaje linfático manual y el inmediato que es el ultrasonido. Entonces, me parece importante ya introducir, está dentro del programa, pero introducir un poco de aparatología sobre las bondades del equipo, ¿sí? Las indicaciones, contraindicaciones y cómo actúa el equipo, porque muchas veces hablamos de la aplicación de ultrasonido en los postoperatorios, en los tratamientos de estética facial, pero nos confunde un poco sobre cuáles son los efectos. Entonces, para tener un buen conocimiento y ya saber aplicarlo, aprender a dosificarlo principalmente, porque eso de repente es lo que lleva a veces a confusión, entonces hoy les traje la presentación referente a aplicación de ondas ultrasónicas. ¿Bien? Bien, las ondas ultrasónicas, o como lo conocemos, el equipo ultrasonido, ¿sí? Produce ondas ultrasónicas. Estas ondas ultrasónicas son ondas acústicas de idéntica naturaleza de las ondas sónicas, las cuales operan a una frecuencia por encima de la zona audible del espectro acústico, ¿sí? Por eso lleva el nombre o el prefijo ultra. Hay tres bandas dentro del espectro acústico, que son las infrasónicas, la que nosotros está por debajo del espectro audible, y tiene una frecuencia menor a 20 Hz, la audible, que es de 20 Hz, y la ultrasónica, que es mucho mayor, es de 20 kHz. Bien, ¿cuáles son las características de estas ondas ultrasónicas? ¿Sí? Generalmente cuando vamos a armar una dosificación nos hablan de frecuencia, nos hablan de intensidad, de ondas, de altitud. Bueno, la frecuencia se refiere a los ciclos por segundo que se va emitiendo. Y la longitud es el espacio que ocupa cada onda. ¿Sí? Esta es una onda ultrasónica, esta es la longitud. ¿Bien? La amplitud es la altura o la intensidad en un tiempo determinado y decrece con la profundidad. A medida que las ondas ultrasónicas penetran a un tejido, a medida que van más profundo, va decreciendo. ¿Bien? El periodo es el tiempo transcurrido entre dos puntos iguales de la onda. Aquí y aquí. Esto sería un periodo, para que entendamos un poco los gráficos.
La producción de ultrasonidos, cómo se producen los ultrasonidos, ¿sí? Las vibraciones que están producidas por el aire pueden producir, ¿sí? Los generadores magnetostrictivos, que se basan en el fenómeno de magnetostricción, que fue descubierto por Joule, consiste en la propiedad que poseen algunos materiales ferromagnéticos, ¿sí? De metal, de deformarse al someterlos a un campo electromagnético, o sea, se deforman, se contraen y se dilatan, y ahí se produce las ondas sonoras. Y las que nosotros utilizamos en nuestros equipos, que son los generadores piezoeléctricos. Este es un fenómeno que en la actualidad tienen algunos cristales que al pasarles cargas eléctricas en determinadas superficies, ¿sí? Al someterlos a compresiones y tracciones mecánicas, que se ejercen de forma perpendicular sobre el eje principal, va produciendo esas vibraciones. Entonces, los materiales piezoeléctricos que utilizamos en nuestros ultrasonidos actualmente, es el cuarzo, que es bastante común en los equipos, que genera electricidad sobre ese material y se deforman, y ese cambio de forma va produciendo vibraciones. Entonces se aplica una corriente alterna al cristal, se obtiene una serie de compresiones y dilataciones, cuya frecuencia depende de la intensidad de la corriente que se aplica, y esto va a producir las ondas de ultrasonido. Los fundamentos biofísicos, el paso de esas diminutas corrientes eléctricas va a estimular la fisiología de los tejidos, va a pasar por los tejidos, va a estimularlo, principalmente a nivel del tejido conjuntivo, provoca pequeñas contracciones y dilataciones de la fibra colágeno, estimula la ubicación de las fibras jóvenes y contribuye con su empaquetamiento, ¿sí? O sea, lo que le va a hacer que le va a dar más densidad y consistencia, por ejemplo, a los ligamentos, a la estructura del tendón, o a la misma matriz donde se está trabajando. Por ejemplo, a la matriz ósea. Bueno, la interacción biofísica con los tejidos. Al pasar el ultrasonido por los tejidos, va a provocar también una reflexión de esas ondas. Es como que rebota las ondas, ¿sí? Van a chocar en interfase con distintos tejidos. La onda que rebota choca a su vez con la onda que va a llegar, ¿sí? Que se emite, la siguiente onda que es emitida. Y en la unión se produce una interferencia y picos de intensidad que hay que tener en cuenta en la aplicación, ¿sí? Por eso es súper importante que nosotros manejemos la dosificación de este equipo. Y este fenómeno disminuye justamente si movemos el cabezal, como se nos indica o se nos muestra cuando se nos enseña a utilizar el ultrasonido. Ven que se hacen movimientos circulares o pasadas, y se hacen movimientos continuos sin dejar estacionado el cabezal, ¿bien? La zona de Fraunhofer, no sé cómo pronunciarlo, o campo lejano, el haz ultrasónico va a ir aumentando su diámetro, va ampliando la zona donde se emite, a medida que se prolonga, a medida que se va emitiendo a más profundidad, se va ampliando. Esto implica que el diámetro final de aplicación es mucho mayor a la zona de salida. O sea, nosotros tenemos nuestro cabezal, nuestro cuadrante de trabajo, vamos aplicando, y van a ver las imágenes. Eso se va abriendo como si fuese un cono de base inferior, donde la aplicación o la llegada de esas ondas van a ser mucho mayor al punto de salida. Pero eso es directamente proporcional a la disminución de la intensidad. Si bien se amplía la zona de trabajo, disminuye la intensidad de acción. La longitud de onda, las ondas ultrasónicas son siempre de tipo longitudinal y requieren un medio material para su propagación. Y el medio material que nosotros vamos a utilizar es el de contacto, para poder direccionar esas ondas a los tejidos que queremos trabajar. Y las reacciones
químicas, también es parte de los efectos fisiológicos, estas ondas ultrasónicas, ¿sí?, al tener contacto con los tejidos, los estimulan para mejorar las reacciones químicas y los procesos, o sea, asegurando la circulación de esos elementos necesarios para la recombinación. ¿Bien? La respuesta biológica, el ultrasonido aumenta la permeabilidad de las membranas celulares, mejorando la transferencia de líquidos y nutrientes a los tejidos. De esta manera se favorece la penetración de moléculas del producto. Supongamos que nosotros vamos a usar con el gel como gel de contacto, algún principio activo. Entonces podemos lograr, gracias a ese cambio, esa respuesta fisiológica, el ingreso de ese principio activo con mayor facilidad a través de la piel, ya que aumenta la permeabilidad. ¿Bien? La acción mecánica, esa vibración que se genera en el elemento, en la estructura piezoeléctrica, va a ocasionar un incremento de la actividad metabólica celular, hacer un cambio a nivel del trabajo celular, produciendo un incremento de procesos enzimáticos de los diferentes grupos celulares. ¿Y qué hace esto? Aumentan los procesos reparativos, ¿sí? Por eso tiene tan buena acción a nivel de las cicatrices, porque le ayuda a remodelar el tejido nuevo, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Me pudieron seguir sin problema? Sí, se entiende. Bien. Las técnicas de tratamiento. Sabemos que tenemos que usar un gel de contacto, ya lo dijimos. Ese gel debe colocarse en una cantidad generosa sobre la piel o sobre la zona que se va a tratar. Luego se va a dosificar el equipo. Todos los equipos actuales, la mayoría son digitales, bueno, sí, analógicos, vienen con distintas perillitas. Generalmente vienen con la frecuencia preestablecida. La frecuencia, eso lo vamos a ver en un rato, pero la frecuencia es lo que dijimos, la cantidad de ondas, y eso determina la penetración de las ondas en el tejido, y dependiendo del tipo de frecuencia de mi equipo, yo voy a poder utilizarlo para tratamientos, con fines o sea, en fisioterapia, como para tratar tejidos profundos, tendones, músculo, incluso el hueso, o si no, para estética, que sería otra frecuencia que es la de 3 MHz, tiene una profundidad menor, y es para trabajar en tejidos más superficiales, o sea, hablamos de la piel, hablamos del tejido celular subcutáneo, ¿bien? Entonces, se determina la dosis. Cuando hablamos de dosis, es cuando se determinan los parámetros que tiene el equipo para darme, o sea, y de acuerdo a eso yo voy a obtener los resultados que quiero. Por ejemplo, si quiero calor o no quiero calor, quiero conseguir más un efecto mecánico, ¿sí?, que térmico, entre otros. Esos parámetros en el equipo de ultrasonido van a ser, si el equipo no tiene preestablecido, o sea, tiene preestablecida una sola frecuencia, se van a ajustar los parámetros de tiempo, de modalidad. La modalidad de trabajo sería o continuo o pulsado, y la intensidad que se mide en watt por centímetro cuadrado. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que aprender a graduar, ¿sí?, esos parámetros para saber qué dosis, o sea, para obtener la dosis que queremos, según el objetivo que nos marcamos al inicio de la terapia. ¿Bien? Si no, hay equipos que vienen con varias frecuencias, por ejemplo, que vienen con 1, con 1.5 o 1.7, y de 3,3, que es para poder utilizar tanto en tejidos profundos como en tejidos intermedios y tejidos superficiales. Entonces, lo primero es determinar la frecuencia, luego se determina la modalidad de acción, la intensidad, y por último, el tiempo. ¿Bien? Se coloca el cabezal sobre la zona que se va a tratar,
se prende el equipo y se empiezan a combinar los movimientos que van a ser lentos, circulares o pasadas sobre la zona, con el fin de que el paso de las ondas sean de una manera homogénea, pasar el mismo tiempo sobre toda la zona para que el trabajo sea completo en la zona de aplicación, que se llama área de radicación efectiva o área de trabajo efectivo. Entonces, como les había dicho, y acá les voy a graficar, que la frecuencia de mi equipo me va a determinar la profundidad de acción del ultrasonido. Así tenemos en la primera imagen, en la izquierda, van a ver que se utiliza un equipo de 1 MHz y a la derecha un equipo de 3 MHz. El de 1 MHz, por su frecuencia, permite una penetración mayor, ingresa a los tejidos, pasan las ondas, y puede llegar inclusive hasta huesos, ¿bien? Puede tener una penetración hasta de 5 o inclusive 7 centímetros, acá ven que dice 8 milímetros, según la conversión sería más o menos cerca de 8 centímetros, y el de 3 MHz, que tiene una penetración menor, porque la frecuencia es mayor, entonces va a actuar en los tejidos más superficiales y llega a una penetración máxima de unos 3 centímetros. Hablamos de piel, de tejido de la piel, ¿sí? Y del tejido celular subcutáneo, ¿bien? Y aquí tenemos el ejemplo de dos tipos de terapia de ultrasonido con modalidad pulsada y modalidad continua. La modalidad pulsada lo que hace es generar las ondas de ultrasonido de modo intermitente, o sea, discontinuo. Para ser más específica y sencilla mi explicación, lo que se logra al pulsar, al trabajar en una modalidad pulsada, es conseguir un menor efecto térmico, ¿sí? O sea, se produce un menor calentamiento a nivel del tejido, y ustedes saben que los efectos térmicos tienen un montón de otros, de otras consecuencias a nivel del tejido, ¿sí? Cuanto más calor, más vasodilatación, ¿sí? Cuando más vasodilatación, más llegada de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos una afección aguda y no queremos el efecto térmico, ¿no? Porque podría aumentar un edema, o sea, queremos más bien disminuirlo, entonces vamos a elegir una modalidad pulsada, ¿bien? Y una intensidad baja, ¿bien? En el caso del continuo, las ondas se pasan continuamente, sin interrupción, lo que va a generar un efecto térmico profundo, como se ve en la imagen. Va a generar calor. Eso se genera a nivel de los tejidos. Difícilmente ustedes puedan percibir el calor o el aumento de temperatura a nivel de la epidermis o el gel, ¿bien? No calienta el cabezal. Ya son los efectos mecánicos a nivel del tejido, lo que provoca ese aumento de temperatura, ¿bien? Entonces, ¿para qué sirve el ultrasonido de 3 MHz? Principalmente para aplicaciones de estética, en los postoperatorios anda muy bien, actúa muy bien para trabajar o estimular el drenaje linfático, para la reabsorción de equimosis y hematomas, anda muy bien en los implantes mamarios, porque no tiene una penetración muy profunda, entonces no provoca ningún daño en el implante. En el caso de tratamientos de celulitis, de estrías y contracturas superficiales. Hay que tener en cuenta que existen contraindicaciones o cuidados a tener en algunos pacientes, por ejemplo, en caso de los implantes, principalmente los de solución salina y prótesis, ¿no? Que están superficiales. También sobre las eminencias óseas, personas que tienen algún tipo de alteración sensitiva, ya sea por alguna patología de base como diabetes, como aquellas personas postoperatorias
en donde se cortó tejido y provocó algún tipo de alteración sensitiva, parches hipostésicos, porque la sensibilidad superficial tarda en recuperarse después de la cirugía. ¿Bien? En el caso de los implantes electrónicos sanitarios, como los marcapasos, audífonos, bueno, implante coclear, porque produce onda de sonido y puede llegar a interferir, ¿sí? Y procesos infecciosos que no están siendo tratados, no están contenidos, igual que en el caso de cáncer activo neoplásico. En el embarazo también hay que tener un especial cuidado, principalmente en el primer trimestre, y no realizarlo sobre la zona abdominal, pero a nivel facial no hay ningún problema. Bien. ¿Me comprenden sin problema hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, otros efectos del ultrasonido. Profe, yo tengo una pregunta. Te escucho. ¿La ultracavitadora no es igual al aparato de ultrasonido? ¿No tiene el mismo efecto? Son la base es similar porque son ondas ultrasónicas. De hecho, que de un efecto que voy a nombrar en breve, se basó la creación del ultracavitador. Pero las indicaciones son distintas, porque en el ultracavitador las ondas ultrasónicas son de mayor intensidad, ¿entendés? Sí. Por eso es importante que sepamos la diferencia, porque a veces se les vende un equipo por otro. Principalmente se vende el ultrasonido como ultracavitador, y no tienen los mismos efectos, ¿entendés? El ultracavitador por excelencia produce justamente cavitación o implosión celular a nivel del tejido celular subcutáneo, lo que hace que produzca esa lipólisis o ese efecto de liposucción sin cirugía que tanto se vende. Sin embargo, el ultrasonido produce lipólisis, o sea, produce disminución del tejido celular, del tejido graso, pero no de la misma manera que el ultrasonido, ¿se entiende? O sea que la ultracavitadora. El ultracavitador vos, por ejemplo, vas a poder utilizar para tratar adiposidad localizada, ¿verdad? Entonces, vos dentro de tu programa de trabajo introducís ultracavitación para una adiposidad localizada de abdomen, de muslos, para disminuir esa grasa en esa zona, como tratamiento lipolítico, pero no puedes usar a nivel facial, ¿entendés? El ultracavitador no hay para tratamientos faciales porque produce lipólisis y no tiene ningún efecto a nivel facial, ¿me entendés? Sí. Sin embargo, el ultrasonido viene para tratamientos faciales y corporales, tiene muchos beneficios, pero no tiene ese efecto lipolítico específico que tiene el ultracavitador. ¿Entendés? Excelente, profesor, muy claro. Dale, muchas gracias. Ya en el práctico quizás podamos hacer la prueba, lo único que no vamos a tener cavitación, porque como esto es facial, entonces no vamos a hablar de cavitación, pero bueno, les presento la diferencia sin problema, pero les puedo enseñar a hacer las pruebas para poder determinar si es un ultrasonido o un ultracavitador. Bien. Si no hay más preguntas. Bueno. Entonces, el ultrasonido tiene efectos térmicos, como habíamos hablado, ¿sí? Mientras, por ejemplo, hay una intensidad más alta, se utiliza una modalidad continua, más efectos térmicos vamos a tener. Ese efecto térmico, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la temperatura local, lo que va a provocar una vasodilatación, ¿sí? Los vasos sanguíneos se van a abrir, se van a dilatar,
y al dilatarse va a haber un aumento de la llegada de sangre o un aumento de la vascularización. Acá vemos la vasodilatación, por el calor, los capilares dilatados, esta es la piel, en donde se está emitiendo el ultrasonido. Esto, al aumentar la vascularización a nivel de los tejidos, ¿qué va a hacer? Va a haber una mejor oxigenación, una mejor nutrición y un aumento de la viscoelasticidad. ¿Bien? Por ejemplo, anda muy bien este efecto para hacer un tratamiento anti-age a nivel de rostro, por ejemplo, porque disminuye la flacidez de la piel, por ese aumento de la viscoelasticidad. ¿Bien? Este es el colágeno, que es la proteína, que se encuentra en gran cantidad a nivel de la dermis, y que nos da la característica de elasticidad, lo que mantiene que nuestra piel sea elástica, firme, y lo que hace el calor es producir una contracción del colágeno, cuando se llega a una temperatura de entre 40 y 42 grados. Entonces, en la dermis puede llegar a un calentamiento de 70 grados aproximadamente, se contrae, entonces me da esto, un aumento de la viscoelasticidad de esos tejidos, y podríamos usar también para tratar flacidez, por esos efectos. También tenemos un efecto mecánico que es la angiogénesis. Ese efecto va a provocar que los vasos sanguíneos se reproduzcan, haya mayor cantidad, o sea, bueno, se nazcan nuevos vasos sanguíneos. ¿Bien? También la disolución de la sustancia fundamental amorfa, que lo que hace es conseguir una disolución de la sustancia que se encuentra en la matriz. Lo que va a hacer es una estimulación a los fibroblastos para que vuelvan a producir matriz y esa matriz sea mejorada. ¿Bien? Por eso se utiliza tanto para el proceso de formación de cicatrices o en los postoperatorios. También los efectos mecánicos, dentro de los efectos mecánicos tenemos algo que se denomina ultrasonoporesis, que colabora para la penetración de activos. ¿Por qué? Como había dicho anteriormente, aumenta la permeabilidad de la piel. Este es mi equipo, mi transductor de ultrasonido. Esta es mi piel, acá tenemos las células de la piel. Ingresa y lo que hace es aumentar la permeabilidad, como se ve en la imagen, de la piel, que permite el ingreso de sustancias. Entonces acá ven el emisor, ven cómo aumenta, como que produce canales, forma canales, para que haya una mejor penetración de los activos si es que lo quisiéramos aplicar. ¿Sí? Ese efecto se llama ultrasonoporesis. Entonces, en vez de utilizar un gel neutro para aplicar el ultrasonido, podemos utilizar un gel con un principio activo. Por ejemplo, queremos un anti-age, agregamos ácido hialurónico, vitamina C, en serum, un gel, podemos aplicar, y aumentamos su penetración gracias a ese efecto de ultrasonoporesis. La reparación y regeneración de los tejidos, uno de los efectos, digamos, una de las bondades más interesantes del ultrasonido, porque ayuda justamente en las etapas de formación de la cicatriz, tanto en la etapa inflamatoria como proliferativa de la remodelación, consiguiendo que la cicatriz se dé lo más normal posible y las fibras estén bien remodeladas, a modo que visiblemente que sean estéticas, ¿bien? Y sirve para tratar estas cicatrices hipertróficas o cicatrices queloideas o para prevenir su formación, ¿bien? Y este efecto, que a partir de este efecto nace lo que nosotros conocemos como ultracavitación. Otro efecto mecánico del ultrasonido es la cavitación. La cavitación es la formación de microburbujas gaseosas
en los líquidos corporales. Vibran las células, produce burbujas chiquititas llenas de gas. Lo que va a hacer es que se formen esas burbujas y tenemos dos tipos de cavitación. Me disculpo un segundo porque se movió el enchufe de mi computadora y no quiero que se apague. Bien, volví. Este efecto de cavitación genera dos tipos de cavitación. Una cavitación estable y una inestable. La estable es cuando se generan estas burbujas, pero no cambian mucho de tamaño, así que no provocan muchos cambios, ¿sí? Hay una oscilación de burbujas gaseosas. Bien, cuando es inestable, esta oscilación es mayor, se agrandan, se achican, se agrandan, se achican, van chocando contra las otras burbujas, van lastimando a las células alrededor, y la burbuja implosiona. ¿Qué significa? Que se produce, ¿sí? Una presión desde adentro, y explota no sería la palabra, porque es implosionar, porque es de adentro hacia afuera, pero bien, provoca un estallido de esa burbuja. Ese estallido puede lesionar al tejido periférico, y lastimar a las membranas celulares, que es negativo en el caso del ultrasonido, ¿bien? Y se basó, digamos, en este efecto mecánico la utilización o la creación del equipo de ultrasonido, pero que se limita, o sea, es selectivo a las células grasas, o sea, a los adipocitos. ¿Bien? No sé si me expliqué. No sé si me lograron seguir. Sí, profe. Bien. ¿No hay preguntas hasta acá? El ultracavitador entonces se puede usar también en facial, ¿verdad? No. No se puede usar el ultracavitador en facial. O sea que es lo que estábamos viendo recién. Ese sería para la parte del abdomen. Sí, o sea, lo que yo les expliqué es, perdón, que se genera un efecto negativo en el ultrasonido, que es la cavitación. Y la cavitación es el movimiento de esas burbujas. Y cuando se vuelve inestable, provoca que esas burbujas revienten y pueden lastimar tejido. Y es un efecto negativo del ultrasonido. Es un efecto que no queremos que suceda. Pero la gente que inventó la ultracavitación, para ser más específico, hablar como más comprensible, se basó en ese fenómeno mecánico del ultrasonido, ¿se entiende? O sea, dijeron, mira, si nosotros conseguimos una cavitación inestable, lastima a las células. Podemos hacer un equipo que sea selectivo al tejido adiposo, que no lastime la piel, que no lastime los músculos, y lo utilizamos dentro de algunos beneficios más como lipolítico, o sea, para un efecto quemador de grasa, ¿sí? No sé si me entienden. Entonces, modificaron, ¿sí? Porque el ultracavitador son ultrasonidos, pero no tienen digamos, la misma, o sea, no se usan las mismas ondas que en el ultrasonido, ¿se entiende? La frecuencia, cambian algunas, la intensidad principalmente la que cambia, ¿sí? ¿Me explico?
Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, el ultrasonido sí podemos usar para facial y corporal, pero el ultracavitador es exclusivamente corporal. ¿Bien? Bueno. Bueno, ¿por qué el ultrasonido es tan importante durante el postquirúrgico? Y principalmente cuando hablamos de facial, hablamos del ultrasonido de 3 MHz, ¿sí? Ayuda para facilitar el drenaje de la zona tratada. También como efecto analgésico al disminuir el dolor y la inflamación, y también para disminuir, tiene un efecto antiedema, para disminuir el edema. Aumenta la permeabilidad de la membrana celular, lo que favorece a la reabsorción de líquidos, en el caso de la presencia de edemas, y eliminación de desechos metabólicos. Otras ventajas del ultrasonido tienen un efecto analgésico, debido que actúa a nivel de las terminaciones nerviosas y al mismo tiempo proporciona una relajación muscular. Actúa como cicatrizante porque, como hablamos anteriormente, aumenta la capacidad regenerativa de los tejidos. Permite el aumento de la permeabilidad y de la elasticidad, facilitando la absorción de sustancias farmacológicamente activas, por la ultrasonografía que hablamos anteriormente. Minimiza la formación de fibrosis. ¿Qué es la formación de fibrosis? La formación de cicatrices, ¿sí? O sea, generalmente después de una cirugía, lo que nosotros queremos es que se formen cicatrices muy poco visibles, prácticamente no visibles. Entonces, lo que nos ayuda al ultrasonido es a que no se formen cicatrices gruesas o cicatrices profundas, o sea, una mala fibrosis de esa piel, de esa cirugía, ¿bien? Mejora la circulación y estimula el drenaje linfático, y disminuye la equimosis que son los moretones, y el edema sobre, o sea, en la zona donde se realizó la cirugía. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? ¿Sin problema? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Quisiera hacer otra pregunta. Sí, exactamente, pero referente la diferencia con radiofrecuencia. ¿No sería el mismo el efecto? Tienen acciones parecidas, a veces cuando hablamos de un equipo se parecen mucho. Creo que ustedes dieron radiofrecuencia con la licenciada Marta, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la radiofrecuencia genera corriente electromagnética, una corriente electromagnética que ingresa a la piel, pero que no calienta la epidermis y va directamente a la dermis, generando un aumento de temperatura. Pero a diferencia del ultrasonido, son ondas distintas. Uno es electromagnético y el otro es sonido. El sonido hace que vibren las células, por eso se calienta. La radiofrecuencia ya produce calor, que respeta la epidermis, pero va directamente a la dermis y al tejido celular subcutáneo. Aumenta tanto la temperatura que provoca una lesión controlada de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. ¿A qué me refiero con lesión controlada? O sea, que a propósito nosotros le estamos lastimando a ese tejido para estimular a una reacción. Hacemos que haya un efecto shock térmico, se dice que es una reacción celular por la temperatura, ¿sí? Y hace que se produzca nuevo tejido, y al producirse nuevo tejido, entonces genera ese efecto más lindo a la vista. ¿Por qué? Porque genera nueva matriz de la dermis profunda, o sea, va a haber más colágeno, más elastina, nueva,
Entonces va a hacer un efecto lifting prácticamente inmediato, pero es por el efecto térmico, que el ultrasonido no tiene. El ultrasonido provoca calor, pero no a tal grado de la radiofrecuencia. No sé si me explico. Sí, profe, está muy claro. La radiofrecuencia se utiliza en estética y es la niña bonita del facial, pero no es un equipo que podemos usar de forma inmediata o a corto plazo en los postoperatorios. ¿Ok? ¿Por qué no podemos usar rápido? Porque genera mucho calor. Porque el trabajo de la radiofrecuencia es generar calor y aumentar la temperatura de los tejidos a más de 37 grados, inclusive llegar a 39, 40 grados, dependiendo de la tolerancia del paciente. Si yo genero eso en un tejido que se lesionó recientemente, o sea, en una persona que se hizo una cirugía a pocos días, al generar mucho calor voy a provocar mayor edema, ¿entienden? Por eso yo no puedo generar calor rápida, o sea, no puedo utilizar ningún equipo que genere calor en los primeros días ni en las primeras semanas de un postoperatorio, porque yo lo que voy a hacer es ocasionarle mayor edema. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí se va a usar, pero ya en la segunda etapa de rehabilitación, en la segunda etapa de tratamiento, de tu tratamiento postoperatorio, o en pacientes que no se hicieron ninguna cirugía. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quiero que me pregunten y se saquen las dudas, prendan su camarita, ¿sí? Porque después vamos a hablar de drenaje linfático. Así que ya vamos a salir del tema de ultrasonido. ¿Sí? Si me preguntan. Sí, profe. Estoy esperando, no, estoy esperando que me pregunten, porque vamos a pasar a otro tema. Ok, profe. ¿No hay preguntas, chicas? Para los activos, para la penetración de activos, tiene que ser sí o sí en gel, o por ejemplo podría ser crema, por ejemplo, o no, no se puede. Podrías utilizar, pero te convendría, por ejemplo, comprar productos que sean, que no se sequen rápido y no se empasten. Cuando vienen en crema, generalmente uno no lo puede desplazar el cabezal fácilmente y lo vas a tener que mezclar, ¿verdad? Y ahí al mezclarle, obviamente que la penetración en toda la zona que vas a tratar a lo mejor no se hace de manera homogénea, o sea, no se hace pareja. Entonces, te conviene, por ejemplo, comprar las ampollitas que vienen así tipo serum, o vienen en líquido, lo mezclas, o bien los geles que vienen luego, geles para aplicación con aparatología, con principios activos, y viene una concentración interesante para poder utilizarlo con ultrasonido, con ultracavitación, porque el ultracavitador también se puede usar con activos. No así la radiofrecuencia no se puede utilizar con productos, con los geles que tengan productos activos. Pero sirve, si vos tenés, por ejemplo, estás haciendo un tratamiento a nivel corporal y estás teniendo una crema de masajes y querés que absorba mejor con el ultrasonido, lo puedes complementar. Va a andar igual, pero digamos, si vos lo que querés es a nivel facial principalmente, querés complementar tu tratamiento con una mascarilla o un serum y querés que absorba más cerrando con el ultrasonido, entonces te conviene esos que te nombré, que le voy a dar la lista de activos también, así tipo anti-age, reconstructores, hidratantes, para que ustedes puedan ver después. Les voy a mandar un listado y puede que le consiga también a algún proveedor, ¿ok? Ok, gracias, Lice. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Quiero que me pregunten antes de pasar al otro tema.
Yo otra vez le hice con el tema Sí. referente a lo facial. Sí, Yo me acuerdo que en un curso anterior se nos había dicho que el cabezal del ultrasonido tiene que estar completamente en contacto con sí, la zona a tratar. sí. Con las personas que, por ejemplo, tienen mucha prominencia ósea, por así decirlo, en el rostro, ¿cómo podríamos hacer? ¿Podríamos utilizar otra vía de conducción o cómo podríamos hacer para que esté Y completamente en es contacto? un problema porque los equipos, muy pocos equipos vienen con cabezal chiquito para aplicación facial. Mi cabezal, por ejemplo, es bastante grande. La forma en que se podría hacer es la del guante, Con que agua. claro, se coloca el guante con agua para que te sirva para conducir justamente en esa zona de eminencias, o zonas muy pequeñitas del rostro que no podés llegar con el cabezal. Otra forma de hacer ultrasonido ahora a nivel facial, si es que no tenés el equipo con el cabezal chiquito, andan muy bien las espátulas ultrasónicas que tienen el mismo efecto porque es ultrasonido y es de 3 MHz. Esas se adaptan muy bien al rostro, entonces podés aplicar, ¿entendés? Podés utilizar tu espátula ultrasónica. Ok, o Y sea, ahí sí es lo va, mismo. y ahí vas a llegar con el mismo principio que el ultrasonido, porque es ultrasonido. Solamente que al tener la forma nos sirve también para hacer peeling ultrasónico y otras cositas, ¿verdad? Pero tienen los mismos efectos que el ultrasonido, entonces si vos no tenés un cabezal facial, sirve muy bien. Yo reemplazo muy bien con la espátula ultrasónica para la zona, por ejemplo, de los surcos, que a veces no me llega, la zona del labio, la zona de la nariz, incluso la zona de los párpados después de una blefaroplastía, por ejemplo, que le querés hacer ultrasonido, pero el cabezal es enorme, entonces no se puede. Y Ok, ponerle un guante tampoco es incómodo, entonces la opción sería esa. está bien. Gracias por el dato, Lisa. Genial. ¿Y no hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, como el otro tema, nosotros vamos a hablar de drenaje linfático método Leduc en la próxima, o sea, ahora en un ratito. Pero les voy a dar ya su break de 10 minutos. Entonces empezamos con drenaje linfático y terminamos sin ningún corte. ¿Bien? Ok. Si no hay más preguntas, entonces, profe, Yo quiero hacer una pregunta te escucho, referente Cecilia. a los aparatos. Si nosotros Sí. vamos a tener contigo los microcorrientes, microdermoabrasión, fototerapia, electroporación, en terapias de inducción al colágeno. ¿Ustedes con la profe no dieron microdermo? No. Lo único que tuvimos fue con ella alta frecuencia, radiofrecuencia y no me acuerdo del otro. Pero los demás que Punta, te cité no tuvimos ninguno. punta de diamante no tuvieron. No. Sí tuvieron, profe, porque creo que vos le prestaste luego este equipo ese. No, yo le di, por eso, yo le di todos los equipos. Tuvo punto diamante porque a una es el que te pone por la cara y te deja todo rojo, ¿verdad? Sí. No sé cómo ella No, sí tuvo. sí, bueno, y las puntas de diamante es microdermoabrasión. ¿Y las demás, profe? A ver, eso está en nuestro programa en los primeros módulos, en el 1 y en el 2. Sí, en el 2. Pasa que esos son temas de la licenciada, pero no sé qué temas no tocó ella. Ella ¿Qué usó todos equipo? los aparatos, profe, que le llevamos. Sí, entre eso está Sí, eso, pero lo que no tuvimos fueron algunos que yo me puse a buscar en Google y me apareció totalmente otra cosa que no tuvimos en la clase de práctica, por eso estoy haciendo mi pregunta. Y sí, me nombraste, por eso te pregunto. Me nombraste algunos, pero no pude. Me hablaste de microdermoabrasión, eso sí lo dieron. Después, Profe, y te puedo poner ahí, te voy a ir escribiendo ahí en la parte para que vos leas, en la parte de los sí, mensajes. ya. Porque
resulta que conmigo dan la parte, el 3 y el 4, ¿cierto? Pero igual veremos para ver en el práctico. Si es que tenemos a disponibilidad los equipos, yo no tengo problema de hacer los prácticos. Pero poneme, o sea, yo voy a revisar también el programa, pero necesito que me marquen lo que vos me decís que no pudieron dar. ¿Ok? Sí, dale, profe. Dale. Bueno, pero para aclarar, las puntas de diamante es la microdermabrasión. Bien. Bueno, y descansamos 10 minutos, 8:53. Nos encontramos otra vez. Vale. Hola, profe. De vuelta. Bueno, respondiendo a lo de hace rato, si tenemos, yo creo que podemos tener tiempo, el equipo con el que yo cuento tiene microcorrientes, podemos hacer el práctico, y voy a intentar conseguir el equipo de electroporación, eso no lo tengo conmigo, pero es posible que lo consiga para esa fecha de práctica. Les digo porque mi práctica iba a ser postoperatoria, ¿verdad? Y las técnicas, ¿ves? Pero podemos incluir por lo menos una demostración para que conozcan, ¿bien? La fototerapia es las máscaras LED y demás, creo que vamos a poder conseguir todo. Ojalá nos dé el tiempo para poder hacer las prácticas, creo que son por grupos, ¿sí? Así que voy a ponerme en el plan como para poder incluir dentro del práctico. ¿Está bien? Hola, ¿están ahí? Profe, Sí, Ah, Licia. pensé que todavía no volvieron, me asustaron. Ya estaban viendo el partido, seguramente. buenísimo, estaría que pudiésemos ver con usted, ¿verdad? Así Sí, que vamos. algunas otras cositas ahí, dudas que quedaron, así Sí, no, para... no hay ningún problema. De hecho, lo que pueden hacer es, si por ahí yo no puedo resolver sus dudas, me escriben en la plataforma también, que ahí usted tiene los materiales y tienen el chat. Entonces yo cuando entro miro y si hay preguntas que quedaron, entonces podemos hablarlo todavía nos quedan 2 clases. ¿Mm? Perfecto. Dale. Bueno, entonces, nosotros vamos a hablar ahora de drenaje linfático. Quiero saber, si bien por la parte introductoria voy a ir bastante rápido porque el drenaje linfático es largo, como para llegar a la parte práctica y ser específica en la parte facial. Quiero saber si tienen poco o mucho conocimiento acerca de drenaje linfático para saber cómo encarar la introducción. Por mi parte, no, muy poco conocimiento, no. La verdad que escucho y veo también, vi a una persona haciendo en el salón, pero yo personalmente no manejo todavía esa parte. Bien. ¿Y el resto? Por lo menos un dedito. Profe, yo hice contigo el diplomado en drenaje linfático. Ah, ya. ¿Y pudiste aplicar, Lisa? Sí, a full. ¿Te anda bien? Me anda muy bien. Justo ahora estoy con un postquirúrgico de, ay, ¿cómo se llama? Y recién dijiste, el de los párpados superior. Blefaroplastia. Blefaroplastia, ese sí, y me funciona muy bien. Qué bueno, excelente. Bueno, me encanta. Y bueno, el resto. Entonces, igual estos materiales lo van a tener porque va a ser rapidito la parte de introducción que es anatomía y fisiología. O sea, le voy a mostrar para recordar y después ya nos vamos a ir al tema principal que es drenaje linfático, método Ledoux, porque eso es bastante largo. Eh, pero si le queda duda y quieren mirar el material, lo van a tener disponible y las preguntas también bienvenidas sean más adelante, ¿ok?
Bien, esto como le decía es a modo de introducción para recordar nada más qué es nuestro sistema linfático, que el sistema linfático es parte del sistema circulatorio, que el sistema circulatorio está compuesto del sistema cardiovascular, que sería el corazón y los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, esto sería el lecho capilar, y un sistema paralelo que trabaja, que es el sistema linfático. Entonces, el sistema circulatorio está compuesto por ambos, cardiovascular y el sistema linfático, que trabaja a la par en simultáneo al sistema cardiovascular. El sistema linfático está formado por órganos linfáticos, que son los famosos ganglios linfáticos, y vasos linfáticos. Y lo que transcurre dentro de los vasos linfáticos es lo que conocemos como linfa, ¿bien? Esto es para que vean la comparación de cómo se distribuye el sistema cardiovascular, desde el corazón, los vasos, hasta los lugares más chiquititos de nuestro cuerpo, y también los linfáticos, para que comparen cómo hay una distribución en todo el cuerpo, solamente el encéfalo no tiene linfáticos, para que vean. Bien, la función principal del sistema linfático es devolver a la sangre líquidos y solutos en exceso que se quedaron en el intersticio, que no pudieron filtrar, o sea, que quedó del filtrado a nivel del lecho vascular. Se entiende que al nivel del sistema cardiovascular, para repasar, del corazón, se manda sangre cargada de oxígeno y nutrientes hacia las células. En las células se produce un intercambio. Viene por los capilares arteriales, la sangre y el oxígeno, y luego se absorben por los capilares venosos los metabolitos, que serían los desechos y el dióxido de carbono. Y en ese proceso, en ese cambio, en ese intercambio, a veces quedan solutos en exceso o líquidos entre las células y los capilares, o sea, en el intersticio. Y el sistema linfático es el encargado de devolver eso que quedó hasta de vuelta el corazón, que evacua ahí a nivel de la cava superior, para que esto después vaya, se filtre, y luego se elimine, esos desechos se eliminen por orina. ¿Bien? Otra función del sistema linfático es la función inmunitaria, ya que en los ganglios linfáticos también tenemos algunas células de la defensa del cuerpo, glóbulos blancos. ¿Bien? Entonces, podemos definir que el sistema linfático es un conjunto de vasos ciegos. Hay vasos que son los capilares linfáticos, que se van haciendo cada vez más grandecitos, y órganos que se encuentran repartidos por todo el cuerpo, y su objetivo es mantener el equilibrio líquido en el medio interno, a lo que se denomina drenaje o retorno de líquidos, e intervenir en la respuesta inmunitaria, o sea, en la defensa. Bien. ¿Cómo está compuesta la linfa? ¿Qué es lo que tiene la linfa? Eso que nosotros vamos a movilizar. Tiene una masa líquida, que es agua, con electrolitos. También hay proteínas, que vienen del plasma sanguíneo, grasas procedentes de la digestión, eso es lo que, por el kilo, a nivel de la cisterna de Pequet. Los restos de células muertas, como bacterias, células malignas y partículas inertes, y también hay células que serían linfocitos, que son parte de los glóbulos blancos, también glóbulos rojos y monocitos. Bien, esto es para que vean más grandecito lo que es el lecho o el territorio microvascular, formado por la arteriola, que se divide en capilares, y luego está acá la anastomosis arteriovenosa, donde se hace el filtrado, y las células estarían aquí, que van a justamente recibir y dar esos nutrientes y esos metabolitos.
Y por aquí tendría que estar nuestros vasos linfáticos. Bien. Esto vamos a pasar más rapidito para que vean la comparación de lo que es un capilar sanguíneo y un capilar linfático, el tamaño. El capilar linfático es mucho más chiquito. Esta es la linfa, que está formada a partir del plasma intersticial, el plasma que se encuentra entre el intersticio, que circula por los vasos linfáticos y van a desembocar luego en la cava, o sea, en los vasos sanguíneos. Y este es el plasma intersticial, el líquido que hay entre las células, que se forma a partir de la sangre que se filtra de los capilares, y la función es defensiva y nutritiva. ¿Bien? En el día, los capilares sanguíneos, en ese lecho microvascular que les mostré, se producen más o menos 20 litros de ultrafiltrado, ese filtro constante de líquido entre células y capilares, ¿sí? Y eso, una partecita, se absorbe la mayor parte, que queda en el espacio intersticial. O sea, en condiciones normales, el 90% de esos 20 litros, o sea, 18 litros, es reabsorbido por los propios capilares. Pero un 10%, que son 2 litros más o menos, queda repartido, ¿sí? Y eso es lo que está encargado el sistema linfático de recoger. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Una lesión. Cuando hay una lesión, se alteran esas fuerzas que mantienen equilibrado ese constante filtrado y que se mantenga esa cantidad mínima de líquido intersticial, y aumenta, y se produce lo que conocemos como linfedema. Entonces, es ahí donde nosotros podemos intervenir y estimular al sistema linfático para que se pueda reabsorber ese líquido de más que hay en el intersticio y no se vea colapsado, produciendo edema. ¿Bien? La linfoquinética es algo importante a entender porque nosotros trabajamos en base a esto. La linfoquinética es la actividad que da lugar el flujo, ¿sí? El movimiento de la linfa, y está representado por el órgano, ¿sí? La unidad fundamental, mejor dicho, del sistema linfático, que es el linfangión. El linfangión es lo que también se le conoce como angión, que es la unidad, como le dije, básica y estructural y funcional del sistema linfático. Que es esta estructura chiquitita que parece una semillita, que tiene autonomía, ¿sí? Automatismo. ¿Qué significa esto? Que puede contraerse solo. Cada linfangión se contrae de forma independiente, pero en cadena. Y esto es lo que hace los vasos linfáticos. Una vez que ingresa la linfa que está en el intersticio a un vaso, un capilar linfático, se llena el linfangión, que es esta estructurita que se ve acá. ¿Ven? Pasa, se abre la válvula, se llena el linfangión. Una vez que se llena, se cierra la válvula. Se cierra la válvula para que no haya un retroceso, y se produce la contracción para que pase todo ese líquido o esa linfa al otro linfangión, y así sucesivamente se produce una contracción refleja para que haya un flujo unidireccional de la linfa hacia los puntos de drenaje, que son los ganglios linfáticos y los términos. ¿Bien? Esto que ven acá es un ganglio linfático, y esto que ven acá son vasos linfáticos. Por acá transcurre la linfa y van a los ganglios linfáticos, que les sirve como un depósito provisorio, temporal, de esa linfa que recogen, y acá adentro tenemos también células defensivas que están ahí a la expectativa por si dentro de ese líquido vienen células muertas, células o microorganismos que puedan ser dañinos para nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, el linfangión es la unidad motora del sistema linfático. Se produce por ondas de contracción que se dan más o menos 10 a 20 por minuto. Se dan cuenta que es muy lento, por eso las maniobras de drenaje linfático son lentas, porque lo que nosotros hacemos es estimular al linfangión para que haga su trabajo.
La dirección de la linfa está determinada por el cierre de las válvulas distales y la apertura de las proximales, como les nombré. Bien, y esta es la estructura del angión, que es se da, o sea, un angión es el espacio delimitado entre dos válvulas. Esto es un angión. Ven que esto es una válvula abierta y otra cerrada. Y esto que parece una semillita es el angión o linfangión, y la dirección va, o sea, la dirección de la linfa es hacia un solo lado. Esto es el lecho microvascular para que vean ya con el linfático. Esta es la arteriola, ¿sí? la arteriola, la vénula, y acá vemos los capilares linfáticos que están también entre las células y absorben ese líquido de más que quedó entre las células y los capilares. ¿Ven? Y acá vemos la comparación, esto que está acá chiquitito, agrandado, para que vean esto que se ven aquí. Que parecen pan dulces, o yo estoy pensando en el pan dulce porque ya estamos próximos a Navidad, son las células, y este es el vaso linfático, ese es un capilar linfático que ven, que es como una forma de dedo de guante, por eso se le dice vaso ciego, y tiene unos canalcitos, esos tienen como una especie de ay, se me olvidó la palabra, tiene como una especie de anclajes, a nivel de la piel, cuando hablamos de la red superficial. Entonces cuando se estira la piel, eso se abre, y por eso es que nuestras maniobras de drenaje linfático buscan un empuje tangencial de la piel para producir la apertura de estos canales, y al abrirse hay un cambio a nivel interno y produce el ingreso de esa linfa que tiene alto contenido de proteínas a los vasos capilares. ¿Bien? De vuelta a la distribución del sistema linfático, y ven los grupos linfáticos, los ganglios linfáticos. Ven que tenemos acá la rodilla muy poquito, a nivel del hueco popliteo, acá en la ingle, que es importante, los grupos ganglionares de la ingle. A nivel del codo también es muy chiquito y profundo. A nivel de la axila, donde tenemos un gran grupo. A nivel subclavicular, cuello y rostro. Y a nivel de, ya esto es profundo, que es la cadena simpática, la cadena a nivel torácico, la cadena simpática es nervioso, y a nivel abdominal, ¿bien? Entonces los ganglios linfáticos del tórax y los abdominales, estos son ganglios linfáticos profundos. Les voy diciendo esto porque nosotros trabajamos sobre los grupos ganglionares superficiales, ¿bien? Bueno, ¿y cómo está formado? Los vasos linfáticos empiezan con los más chiquititos, que se denominan canales prelinfáticos, que son los que absorben la que se denomina prelinfa. Luego se hacen un poquito más grandes y ahí pasan a llamarse capilares linfáticos. Y después se van agrandando formando los precolectores, colectores y angiones linfáticos hasta formar los grandes troncos. Y acá vemos, estos son los canales prelinfáticos, forman como una mallita de guía para llevar la linfa hacia los canales o capilares linfáticos. Y luego los llevan ya a los precolectores y colectores, que son más grandes. Acá vemos. Estos son capilares sanguíneos, los capilares linfáticos, estos ya vendrían a ser los precolectores, estos los colectores, y eso que se ve en el intersticio como red son los canales prelinfáticos. Esos van a ir a terminar en estos que se ven grandes, a los costados de mi cuerpo izquierdo y derecho, que se denominan troncos linfáticos terminales, que son dos grandes troncos que terminan en dos vasos linfáticos, que recogen toda la linfa proveniente de diferentes partes del cuerpo, ¿sí?
O sea, a través de ellos la linfa va a pasar al sistema venoso, porque lo desemboca en la cava superior. Concretamente van a terminar en un ángulo que está acá, formado por la yugular interna y la subclavia. El ángulo yugulo-subclavio. A ambos lados de la base del cuello. A eso se les denomina terminus, ¿bien? O troncos terminales. Ahí termina nuestra linfa, por eso que nosotros nos dirigimos siempre hacia arriba cuando hacemos el drenaje linfático, ¿sí? O bien a los grupos ganglionares cercanos, con el objetivo de que lleguen a su término. El terminus derecho, que está marcado, va a parar al conducto linfático derecho, que es más grande que, o sea, es el más grande que el torácico, y recoge la linfa de la parte derecha de la cabeza, del cuello, del tórax y del miembro superior, como está marcado. Y el terminus izquierdo como que recoge, digamos, linfa de partes mayores del cuerpo, ¿sí? Va a parar al conducto torácico. Este inicia a nivel de la segunda vértebra lumbar y décima dorsal, en la cisterna de Pequet, y ese es el que asciende pegadito a la columna vertebral. Y va a recoger la linfa de ambos miembros inferiores, del abdomen, de la parte izquierda del tórax y del miembro superior izquierdo, así como el cuello y la cabeza izquierda. ¿Ven? Y termina aquí, y termina la cisterna de Pequet. Y esto es para que vean cómo está estructurado. Estos son los grupos ganglionares, ¿sí? Los ganglios linfáticos. Terminan aquí, que este es el terminus derecho, izquierdo. Esto que ven acá es la cisterna de Pequet, donde se termina el lado izquierdo, el terminus izquierdo. Bien. Entonces, más era esto para que se entienda cómo está formada la estructura del sistema linfático, para recordar, ¿sí? La linfa es el nombre que recibe el líquido intersticial cuando penetra en el interior de los capilares linfáticos. Es de un tono ligeramente amarillo. La linfa procede de vasos también, y cuando la linfa procede de vasos intestinales y tiene grasa, y tiene un aspecto ya blanco lechoso, lo que se denomina quilo. Bien. ¿Qué es lo que hace que se movilice la linfa dentro de los vasos linfáticos? El automatismo de los ganglios linfáticos, la contracción muscular, por eso también es importante la movilización pasiva o activa de los grupos musculares, la pulsación de las arterias vecinas, los movimientos respiratorios y la fuerza de gravedad. Estos son los ganglios linfáticos que hablamos anteriormente, que tiene como funciones principales el depósito temporal de esa linfa que se recoge de la periferia, el filtrado de esa linfa, la función inmunitaria o de defensa, y regulan la concentración proteica de la linfa. Esta es la distribución de los ganglios linfáticos principales. Ven en el rostro, que la vez pasada ya hablamos, que tenemos diferentes grupos a nivel del cuello. Tenemos los superficiales y profundos. También tenemos los supraclaviculares, los axilares, torácicos, abdominales e inguinales. Bien, ¿hasta acá bien? Sí, profe, lo estoy siguiendo. Bien, genial. Bueno, existen dos corrientes linfáticas. ¿Qué son dos corrientes? ¿Qué significan corrientes? Significa que hay dos sistemas, uno profundo y otro superficial. El superficial, que está muy por debajo de la piel, que es por la que trabajamos cuando hacemos drenaje linfático, y el profundo, que está un poco por debajo, después de la fase. Bien. Las características
serían el sistema superficial, que es el más rico en colectores linfáticos. Tenemos más vasos linfáticos superficiales que profundos, ¿bien? Está por debajo, ¿sí? Protegido por el tejido celular subcutáneo, o sea, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, y ahí tenemos nuestra red superficial. Acompaña a los vasos superficiales en la zona, y ¿qué hace? Transporta el 80% de la carga linfática. ¿Dónde pasa la carga linfática en mayor cantidad? En el sistema superficial. El profundo es menos numeroso, o sea, tiene menos vasos linfáticos, provienen del sistema muscular, ¿sí? Muscular articular, o sea, de los huesos, del músculo y las articulaciones, es satélite al paquete vasculonervioso. El mecanismo de transporte, como hablamos ya anteriormente, se da por la contracción de los linfangiones, movimientos corporales activos y pasivos, el pulso de las arterias vecinas, la bomba muscular cuando se produce la contracción muscular, el drenaje linfático manual y la respiración. Esa es la manera en que podemos favorecer a la movilización o transporte de la linfa. Para recordar cómo están repartidos los ganglios linfáticos a nivel de cabeza y cuello. Ven que tenemos el grupo de los ganglios occipitales, retroauricular, preauricular o parotidios, cervicales superficiales, cervicales profundos, los submandibulares o maxilares, acá tendrían que estar los submentonianos, bucal, que es profundo. Esto, los ganglios axilares, después pueden repasar más profundo si están haciendo drenaje linfático de miembros. Paso porque no lo tenemos a nivel facial. Bien, y hablamos ahora del drenaje linfático. ¿No hay preguntas hasta acá? ¿Se entendió? No, profe. Bueno, perfecto. Asumo que no hay preguntas y que sí se entendió, porque si ese no era que no se entendió nada, me voy a desesperar. Bien. ¿En qué se basa el drenaje linfático? Como definición de Vázquez Gallego, es el método destinado a mejorar funciones esenciales del sistema linfático por medio de maniobras precisas, proporcionadas y rítmicas que actúan activando y mejorando la circulación linfática y favoreciendo la eliminación de desechos. Bien, o sea, son métodos, estrategias que mejoran el trabajo del sistema linfático. Bueno, para comprender un poco por qué lleva el nombre de drenaje y no masaje, les puse aquí la definición de cada uno según la Real Academia Española. Amasar, que de eso viene la palabra masaje, de la palabra amasar, o mejor dicho, de la acción de amasar, significa mover y apretar una masa. Mientras que drenar significa avenar, es decir, dar salida al agua destinada. Por eso denominamos al método drenaje linfático, porque lo que nosotros hacemos es facilitar la movilización de la linfa, que sería el agua. ¿Bien? Entonces, las maniobras para poder realizar un drenaje linfático manual deben ser suaves y muy delicadas. Nunca superan los 45, 50 milímetros de mercurio, porque si son bruscas, en lugar de favorecer el exceso de linfa, o sea, la movilización del exceso de linfa, que está retenido, se lesionan esos vasos de la red linfática que están por debajo de la piel, o sea, subdérmico, conduciendo a un agravamiento del linfedema. O sea, yo lo que voy a hacer es aumentar el encharcamiento de la linfa por el colapso de los vasos, ¿bien? Por una mala movilización. ¿Cuáles son las características del drenaje linfático manual? Como les dije, empuje tangencial de la piel,
haga un movimiento para hacer un pequeño despegue de la piel, para que se provoque las aperturas de los vasos linfáticos, de los capilares linfáticos. No produce dolor. Eso es súper importante tener en cuenta, porque la gente tiene un mal concepto de que debe de doler. El drenaje linfático debe ser indoloro, es relajante. Tiene que tener un ritmo lento, hablamos que no superan 20 contracciones del linfagión por minuto. Así que nuestro ritmo tiene que ir simulando la contracción de un linfangión, así que tiene que ser lento. Y otro tema, no se utiliza ningún tipo de producto deslizante a la hora de realizar un drenaje linfático. Yo no le coloco aceites, ni cremas, ni óleos, nada, ¿sí? Se hace con la piel seca, limpia y directamente el contacto de la piel de la mano, a veces por cuestiones de higiene, por protocolo, por asepsia. Se utiliza guantes, pero tiene que ser un guante que esté bien pegado en la mano para poder realizar la maniobra correcta. Y otro tema muy importante, las maniobras se deben realizar de proximal a distal. Y cuando hablo de proximal a distal, hablo de que deben ser dirigidas o se debe empezar lo más próximo a la zona a drenar e ir alejándose, o sea, al grupo ganglionar que yo quiero llevar esa linfa. ¿Bien? Hasta acá, esto es muy importante que se entienda las características del drenaje linfático manual. ¿Se comprendió cada uno de los puntos? Sí, profe. Perfecto. No hay preguntas al respecto. No, porque, o sea que ahora aprendí también que el tema que no hay que utilizar ningún producto a la hora de realizar las técnicas, digamos, ¿verdad? En cambio, para un masaje relajante sí se utilizan productos, o sea que me refiero a eso. Sí, para un masaje sin problema. Inclusive para un masaje facial se utilizan productos. Pero en el drenaje linfático manual, independientemente si es facial o corporal, no se usa ningún tipo de producto. Y repito yo esto como pájaro rompecocos, porque se suele dar a confusión, se confunde mucho y se da mucha mala información también sobre cómo se realiza un drenaje linfático manual. Lo del dolor, y es algo que me ha pasado con los pacientes, que van con algún tipo de analgésico o van preparados para sufrir tremendamente en su sesión de drenaje linfático, porque así le contaron o porque así ya se lo hicieron anteriormente con alguna cirugía que se hizo antes. Que utilizan productos, porque se tiene que deslizar la mano, y que se suele trabajar de distal a proximal, o sea, desde lejos hasta cerca. Esos son los errores constantes que se suelen dar a la hora de ejecutar un drenaje linfático manual, y que es importante que ustedes diferencien. ¿Bien? Entonces, hablemos de los principios. La profundidad de presión, ¿cuánto es lo que yo puedo apretar? Es un poco más allá de una caricia. Entre 25 a 40 milímetros de mercurio. ¿Y cómo pueden hacer la prueba? Si tienen un manguito, un tensiómetro, colóquense en el antebrazo y insuflen hasta llegar a 40 milímetros de mercurio para sentir más o menos la presión. Entonces ustedes puedan identificar hasta cuándo pueden apretar. Un método práctico que les doy para que puedan saber. La velocidad, si supero yo eso, si llego a superar incluso 60 milímetros de mercurio, voy a producir un desastre, un colapso de los linfáticos. Mi drenaje no va a servir de nada. O sea, puedo hacer, eso ya se llamaría otro drenaje. Yo sé que existen técnicas nuevas, actuales, que su acción no es modelar, su acción no es drenar, es más bien modelar. Entonces, no podrían llamar drenaje, no lo podrían llamar drenaje linfático. La velocidad y la frecuencia
Mientras más es el aumento del fluido, o sea, mientras más edema hay, más suaves deben ser los movimientos del drenaje. Bien, cuanto más líquido yo tengo, más edema tengo, más suave debo ser. La dirección se moviliza hacia el grupo más cercano de nódulos linfáticos, ¿sí? Si tengo grupos linfáticos, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en el rostro, como dijimos la vez pasada, ¿sí? Estamos hablando de un rostro sin cirugía, tenemos que llevar la zona de la frente, la zona de los ojos, nariz, llevamos hacia el grupo cercano, preauriculares, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la zona del mentón, la zona de los labios, podemos llevar hacia submaxilares o submentonianos, ¿bien? Y todos después hacia los grupos del cuello y todos después hacia los supraclaviculares para que después vayan hacia los términos y eso pueda desembocar en el sistema venoso, ¿ven? El ritmo, repeticiones lentas y rítmicas que estimulan el fluido linfático similar a los movimientos peristálticos. La duración, esto es más o menos, porque después tenemos que ver si hay una patología, si hay un edema, ¿sí? Por ejemplo, pacientes, no es lo mismo tratar pacientes postoperatorios que tratar pacientes que no tuvieron cirugía, que estamos haciendo un drenaje linfático posterior a algún tipo de técnica que no es invasiva, y va a ser mucho menos el tiempo que en un drenaje linfático postoperatorio donde hay un edema, o sea, va a haber una alteración, o sea, una patología a nivel del sistema linfático, ¿bien? La duración a nivel de cuerpo completo puede durar hasta 45 minutos y en áreas localizadas, en áreas chiquitas, van de 5 minutos a 15 minutos. Bien. Los efectos del drenaje linfático manual. Tiene un efecto drenante que provoca la salida del líquido de los espacios intersticiales, ¿sí? Neurovegetativos, produce a nivel del sistema nervioso autónomo un efecto sedante, relajante por acción del sistema parasimpático. Inmunes, potencia el sistema inmune por acción indirecta, ya que al drenar mejor los tejidos asegura mejor flujo, aflujo de estas células defensivas en todo el tejido. Sobre la musculatura, a nivel intestinal, induciendo el peristaltismo, también tonifica las paredes arteriales y potencia el movimiento de los vasos linfáticos. Y sobre la musculatura estriada, ejerce una acción reguladora en el tono, disminuye el tono muscular, provocando una relajación. ¿De dónde surge esta técnica o este método? Existe un pionero, que es Bert Winiwarter, en el siglo XIX, y en base a lo que estudió este pionero, el matrimonio Boder, en el 82, perfecciona la técnica. Luego, Albert Leduc propuso una técnica basada en la reabsorción del sistema linfático a las maniobras manuales, y así nacieron distintas escuelas de drenaje linfático. Por eso tenemos método Boder, método Godoy, método Leduc, entre otros nuevos métodos que han surgido en este tiempo. ¿Cuál es el objetivo del drenaje linfático manual? Es aumentar la capacidad de transporte del sistema vascular linfático venoso, disminuir el volumen del miembro de edema, o sea, de que tiene el miembro edematizado, perdón, o la zona edematizada, disminuir el dolor, mejorar la movilidad articular, aumentar el autoestima y la calidad de vida. Los efectos fisiológicos del drenaje linfático: va a tener una acción antiedematizante, acción tranquilizante y sedante, analgésica, efecto inmune, respuesta defensiva inmunitaria, y efectos sobre la piel. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que ya lo hablamos, la presión ideal no debe superar 40 milímetros de mercurio, debemos trabajar entre 30 a 40 en zonas más de la piel más gruesa, entre 25 más o menos a nivel facial, una presión que supere los 60 milímetros de mercurio produce un cierre completo de los vasos linfáticos, un colapso, y por lo tanto el drenaje no se va a dar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a
ejecutar un drenaje linfático manual, la ficha previa de nuestro paciente, que no sé si hicieron ustedes una ficha dermocosmiátrica con la profe. Martita. Chicos, chicas. Perdón, profe, no entendí. ¿Qué pasó? Hicieron una ficha dermocosmiátrica con la profe, les dio un modelo, lo hicieron o no. Quiero El saber. consentimiento que se le hace a la paciente para hacerle un procedimiento, ¿sería? ¿O no? El consentimiento se va anexado a la ficha. La Historia médica. la historia clínica, sí. Historia clínica. Nosotros Sí. dimos en la clase teórica y también en el examen salió esa hora. Pero Bueno. así, sí, dimos, tenemos el modelo y todo eso. Y eso es más lo que quería saber. Sí, Sí. perfecto. Sí, porque yo sabía porque está dentro del programa. Usamos en la plataforma, profe, ella me pasó una ficha para llenar de Genial. preguntas al paciente y cosas así era. Bueno, no, y preguntaba porque uno de los principales puntos es la anamnesis. La anamnesis se desarrolla y eso lo llenamos en la ficha dermocosmiátrica o la historia clínica, ¿bien? Otro punto es la posición del paciente, ¿bien? La posición en que vamos a colocar el paciente. Para hacer drenaje linfático de rostro, la posición ideal es semisentada. Si bien la gravedad no ejerce mucho efecto sobre el rostro, igual se coloca a fin de que nos facilite, digamos, la movilización del drenaje. La posición de ustedes, que tienen que estar en una posición correcta y buena para poder ejecutar las maniobras, el contacto manual, la presión óptima de las maniobras, la frecuencia de ritmo, la dirección del drenaje y el inicio de acuerdo a la etiología, o sea, de acuerdo al origen del edema o el problema, ¿bien? Hasta ahí me siguen, esto yo los voy a ir citando, esto nos vamos a dar en el práctico, obviamente, y ahí van a poder comprender mejor. Pero hasta ahí me siguen sin problema. Por mi parte sí, profe. Genial. Bueno. Este método es según Leduc, chicas. ¿Qué significan? Que si ustedes buscan en internet, o tienen quizás de alguna otra clase o algún otro curso, y difiere, es porque ha de ser otro tipo otro tipo de método. Todos los métodos de drenaje linfático, por lo menos los reconocidos con una base científica, un estudio, tienen el mismo efecto y el mismo objetivo. Lo único que difieren un poco en las maniobras, ¿ok? Pero cualquiera de los métodos, mientras se realice de forma correcta y teniendo en cuenta esas consideraciones que les dije anteriormente, el drenaje linfático va a ser exitoso. Todas esas consideraciones que yo les di antes sirven para cualquiera de los métodos, ¿ok? Bien. La primera, en el caso de las del EDUC, tenemos 3 maniobras base. La primera fase es el drenaje ganglionar, que en otros métodos se denomina como vaciamiento ganglionar o también maniobra de gran llamada. Lo que nosotros hacemos con el método Leduc en el drenaje ganglionar es vaciar los ganglios que sirven de depósito, ¿sí? Hacemos una maniobra con el objetivo de que el líquido, la linfa que están en los ganglios linfáticos, continúen su recorrido, ya que esa es una parada o una extensión provisoria. Continúen su recorrido para que se evacue a nivel del torrente venoso y me quede vacío. ¿Vacío para qué? Para recibir nueva linfa, esa nueva linfa que yo voy a ir a recoger. ¿Se entiende? Después de hacer el drenaje ganglionar, vamos por la segunda fase, que se denomina de llamada, o yo para no confundirles a todos directamente le dejo con el nombre de evacuación. La evacuación es una maniobra específica que tiene como objetivo movilizar la linfa que se encuentra en los vasos linfáticos y llevarlos hasta los ganglios linfáticos. Esa maniobra es la que se tiene que hacer
de proximal a distal. O sea, si yo tengo mis ganglios linfáticos aquí, que es la axila, y quiero drenar mi miembro superior, voy a empezar siempre haciendo mi maniobra de evacuación lo más cerquita a mi ganglio. Y voy a ir bajando hasta llegar a los dedos. A eso me refiero de proximal a distal. ¿Bien? En rostro como que cambia un poco porque vamos con los grupos linfáticos y quiere confundir. Pero también es lo mismo. Si yo quiero drenar hacia mis preauriculares, voy a hacer mi maniobra cerquita de los ganglios y alejándome hasta llegar al punto más periférico que yo quiero drenar. ¿Bien? La última fase es una fase que se hace dependiendo de si hay edema o no. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago un drenaje linfático preventivo, donde no hay edema, me salteo esta fase, porque no hay edema. Hago solamente las otras. Ahora, si yo estoy en un postoperatorio facial y tengo edema, entonces sí o sí tengo que hacer esta tercera fase. Una vez que evacué y llegué hasta la zona del edema, paso a la tercera fase, que es la de reabsorción. Es una maniobra que se ejecuta sobre el edema con el fin de que ese líquido que está en el intersticio ingrese a los capilares linfáticos. ¿Bien? Las maniobras se realizan aproximadamente 9 a 12 maniobras por minuto. ¿Bien? Las indicaciones son las postoperatorias, si hay ulceraciones, si hay injertos, en el caso de quemados, edemas, linfedemas, lipedemas, celulitis, o como preventivos, o como tratamientos coadyuvantes en tratamientos estéticos. Contraindicaciones en el caso de que haya infecciones como erisipela, linfangitis, linfadenitis, tromboflebitis, flebotrombosis, insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria aguda o cáncer activo. Bueno. Me preguntan, quiero preguntas, por eso terminé ahora, este es el momento de las preguntas. Yo creo que con drenaje linfático tienen que tener preguntas, por lo menos la que le viene en la cabeza ahora, y después podemos hacer de vuelta en una ronda de preguntas la próxima. Escucho. ¿Están ahí o ya están viendo todos el partido? Bueno, sigo hablando yo porque yo parece que soy la única que habla. Me parece que todos pusieron grabar y se fueron a ver al partido, eso yo creo. Bueno, Sigo acá, me dice. Es recomendable hacerse el drenaje linfático en los casos específicos de, como para qué casos, por ejemplo. ¿A nivel facial? Sí, facial creo que habíamos dicho ya que podría ser postoperatoria. Sí, o sea, nosotros como estamos en los módulos de postoperatorio, insisto mucho con eso. O sea, el tratamiento principal, digamos, la primera terapia que yo puedo hacer en un postoperatorio es el drenaje linfático, que no tiene contraindicación. O sea, tu paciente salió de cirugía hoy, cirugía facial, te dio permiso el doctor y vos ya podés hacer drenaje linfático. Va a tener un montón de beneficios la paciente. Es la primera estrategia terapéutica con la que vos contás, ¿me entendés? Pero también sirve para poder utilizar con otras terapias. Por ejemplo, vos estás haciendo un tratamiento de limpieza facial, una limpieza facial profunda, y bueno, y querés complementar con un drenaje linfático a modo, primero, le das confort al paciente. Segundo, movilizas todos esos líquidos que quedan después de haber ejercido alguna que otra maniobra que lastimó, ¿verdad? Para que no se dematice. Y también mejoras la circulación, entonces va a tener todos los beneficios de una mejor vascularización y oxigenación, ¿entendés? O sea, siempre hay beneficios con el drenaje linfático.
excepto en esas contraindicaciones que recién nombré. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene una herida, que no está tratada, que tiene indicio de infecciones o posibilidad de tener una trombosis o tromboesplebitis, no haces, ¿verdad? Pero en otros pacientes, tanto a nivel facial o corporal, el drenaje linfático siempre es bienvenido, ya sea de forma terapéutica, o sea, para tratar específicamente un edema, o sea, un linfedema, o preventivo, por ejemplo, las embarazadas con piernas cansadas, incluso el rostro en las últimas semanas de embarazo, que se nos hincha toda la cara. Entonces, el drenaje linfático va a mejorar el movimiento de líquidos y va a disminuir el edema. ¿Entendés? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, me dicen sí que siguen ahí, que están con su hija muy bien. Me preguntan varias ya, ¿cuándo va a ser la práctica? Se les va a pasar la fecha con tiempo, pero nosotros tenemos 2 clases más. O sea, en 15 días tenemos la tercera clase y en otros 15 la cuarta, ya son un mes. Así que veremos la fecha específica para que no nos caiga en plena Navidad. Así que yo creo que les va a pasar, porque va a ser un sábado la práctica. Se les va a pasar con tiempo, chicas, para que puedan organizarse. ¿Verdad, profe? Sí, profe. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten sobre el drenaje linfático, que es tan lindo. Bueno, si no hay más preguntas, si prenden sus camaritas, así sacamos la fotito. Igual acepto preguntas en el privado de la plataforma, para los que son tímidas. Vamos, Miriam, Sonia, Raquel, Claudia, prendan su camarita para la foto. Un mal día, profe, para la clase. Están viendo todo fútbol. Espero que Paraguay esté ganando. Sí. ¿Está ganando o está perdiendo? ¿Quién está viendo el partido? No sé, yo no estoy viendo. Clara, Eva, Lisa, Liz. Ellas sí están viendo el partido, me parece. Y bueno, sacamos la foto con los que nos animamos a mostrar nuestra cara el jueves, profe. Ok, profe. Ahí está, ahí se están animando. Bueno, la mejor cara. Ya está, profe. Genial. Bueno, agradezco de vuelta el que hayan asistido a la clase. Espero haya sido bien nutrida la clase de hoy. Espero sus preguntas para la próxima clase. Que tengan buenas noches y descansen. Muchas gracias, igualmente, profe. Buenas Chao, noches chao. a todos. Chao, chao. Chao, chao.